Fue una mañana soleada de junio, cuando Carlos y yo decidimos comenzar nuestra luna de miel en la costa amalfitana. Llegamos a un encantador resort junto al mar, con una vista impresionante del Mediterráneo. El aire salado del mar nos recibió mientras caminábamos por la amplia terraza, admirando los colores vibrantes de las casas a nuestro alrededor. La primera semana prometía ser perfecta: días de playa, cenas deliciosas y paseos en barco que parecían salidos de una postal. Sentíamos que cada momento estaba siendo cuidadosamente orquestado para hacer de nuestro viaje algo inolvidable. En el primer día nos sumergimos de lleno en las bellezas locales. Pasamos horas relajándonos en las playas de arena dorada, disfrutando del sol y el sonido de las olas. Por la noche, exploramos los restaurantes del resort, degustando platos frescos de mariscos y vinos italianos. Cada comida era una celebración de nuestro amor, acompañada de risas y conversaciones que parecían no tener fin. Las noches terminaban con paseos tranquilos por el paseo marítimo, donde la suave brisa del mar nos envolvía, haciéndonos sentir verdaderamente conectados y felices. En la tercera mañana, despertamos con la misma energía positiva de los días anteriores. Decidimos explorar un poco más de las villas cercanas, visitando pequeños mercados locales y apreciando el arte y la cultura de la región. Cada rincón revelaba algo nuevo y encantador, desde artesanías coloridas hasta cafés acogedores con vistas panorámicas del mar. Pasamos la tarde en un paseo en barco, donde el sol brillaba intensamente y las aguas cristalinas reflejaban la felicidad que sentíamos. Todo parecía perfecto, y no podía esperar a las noches románticas que aún estaban por venir. En la tercera noche, después de una cena especialmente deliciosa en el restaurante del resort, comenzamos nuestra caminata habitual por el paseo marítimo. La luna llena iluminaba el camino, creando sombras largas y misteriosas a nuestro alrededor. Fue entonces cuando noté algo extraño. Un hombre estaba parado a cierta distancia, observándonos. Intenté ignorarlo, pero parecía seguir cada uno de nuestros pasos de manera sutil. Sentí un escalofrío y compartí mi preocupación con Carlos. Él, al principio, trató de tranquilizarme, creyendo que tal vez solo era una coincidencia. Sin embargo, la sensación de ser observada persistía, esa incomodidad de tener a alguien mirándote, haciendo que la noche de repente fuera menos encantadora y más inquietante. Al día siguiente, intentamos retomar nuestra rutina normal, pero la tensión seguía presente. Cada vez que caminábamos por el resort, sentía mis ojos escaneando el ambiente, con la esperanza de ver a ese hombre nuevamente. Carlos notó mi incomodidad y trató de consolarme, diciéndome que probablemente no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, la sensación de inseguridad no desaparecía, haciendo que cada momento fuera un poco más difícil de disfrutar. Decidimos pasar la tarde explorando más de la región, pero mi mente estaba constantemente preocupada por lo que podría pasar. En la cuarta noche, después de otra cena romántica, decidimos hacer nuestra caminata habitual por el paseo marítimo. El aire nocturno estaba fresco, y las luces de las farolas se reflejaban en las suaves olas del mar. De repente, sentí una presencia más cercana, algo diferente a la simple observación a distancia. El hombre que habíamos notado en las noches anteriores estaba ahora justo frente a nosotros, con sus ojos fijos en mí. Intentó acercarse, frente a mi marido, diciéndome lo hermosa que era y lo elegantemente vestida que estaba. Al intentar tocarme, Carlos actuó de inmediato.
Lo confrontó agresivamente, colocándome detrás de él, y en ese momento yo estaba desesperada, pidiéndole a Carlos que se calmara. En cualquier momento, él podría haber pasado a la agresión física. Con una voz más alterada, le exigió al hombre que nos dejara en paz. Con una sonrisa en su rostro, el hombre se alejó y huyó, dejándonos atónitos y aliviados, pero también profundamente perturbados por lo ocurrido. Aún temblando después del enfrentamiento, decidimos que no podíamos ignorar lo que había pasado. Nos sentamos en nuestra habitación, tratando de procesar la adrenalina y el miedo que aún nos atormentaban. Carlos me tomó de la mano, tratando de calmarme, pero sabía que teníamos que hacer algo. A la mañana siguiente, buscamos a la gerencia del resort y les explicamos todo lo que había ocurrido. El personal fue extremadamente servicial, brindándonos apoyo inmediato y asegurando que harían todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Nos contaron que el hombre ya había causado problemas antes en el resort, lo que nos dejó aún más preocupados, pero también nos ayudó a entender que no éramos los únicos afectados. Decidimos entonces ponernos en contacto con la policía local, relatando detalladamente cada momento inquietante de las noches anteriores. El oficial que nos atendió parecía serio y comprometido, prometiendo investigar el caso a fondo. Pasamos los días siguientes con una mezcla de miedo y cautela, evitando caminatas solitarias y permaneciendo más cerca el uno del otro. La presencia constante de las autoridades en el resort nos brindó una sensación de seguridad renovada, pero el miedo de un posible regreso del hombre aún nos acechaba. Sin embargo, gracias al apoyo de las autoridades del resort y la policía, pudimos disfrutar del resto de nuestra luna de miel con más tranquilidad, siempre atentos, pero agradecidos por haber tomado las medidas necesarias para garantizar nuestra seguridad. Íbamos de Chicago a Orlando, el viaje de nuestros sueños para el Walt Disney World. Era un trayecto largo, pero todos estábamos emocionados. Decidimos conducir de noche para llegar temprano al día siguiente, y alrededor de las 22 horas pasamos por una zona prácticamente desierta, sin otro coche a la vista. El silencio era denso y, lo confieso, un poco incómodo. Pero como éramos solo otra familia viajando, no le presté mucha atención. Los niños estaban tranquilos en el asiento trasero, viendo una película, y mi esposa y yo hablábamos sobre los planes para los parques. Fue entonces cuando de repente un coche negro apareció de la nada detrás de nosotros. Venía rápido, mucho más rápido de lo que debería para esa carretera vacía. Me sorprendí cuando, de repente, adelantó y se detuvo justo enfrente de nosotros, forzándonos a parar. El miedo llegó al instante. Antes de que pudiera reaccionar, dos figuras salieron del coche negro y corrieron hacia nosotros. Estaban armados. La persona que venía hacia nosotros tenía un arma en las manos y el otro, detrás de él, parecía estar vigilando, también armado, pero apuntando su arma en nuestra dirección. No voy a mentir. El terror me invadió en ese momento. Traté de mantener la calma. Les dije a mi esposa y a los niños que se quedaran quietos, pero todo dentro de mí gritaba que algo estaba muy mal. El hombre que estaba al frente se acercó a la ventana del conductor, apuntándome con el arma. El sonido del metal contra el vidrio me hizo helar la espina. Gritó, exigiendo que entregáramos todos los objetos de valor. En ese momento, el pánico fue instantáneo, pero sabía que no podía hacer nada precipitado. Mi única preocupación era proteger a mi familia. Mi esposa me miró, con los ojos bien abiertos de miedo.
y los niños estaban en total silencio, probablemente sin entender lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión en el aire. Trataba de pensar, buscando alguna posibilidad de escapar, pero, con el arma apuntada a mí, me di cuenta de que no tenía opción. Intenté mantener la voz firme mientras comenzaban a entregar mi billetera y mi celular, pero la sensación de impotencia era abrumadora. El asaltante empezó a gritar más fuerte, como si se estuviera irritando por mi demora. Decía que, si no entregábamos todo, haría algo que ninguno de nosotros quería ver. Vi el brillo del arma bajo la luz de la luna, y en un segundo el terror se transformó en desesperación. Fue en ese momento cuando el hombre que había estado vigilando dio un paso adelante y amenazó con disparar si no obedecíamos. Sentí la presión aumentando cada segundo, y una parte de mí pensaba en lo que podría pasar si no entregábamos todo o si intentábamos huir. El miedo era tan fuerte que por un momento no podía pensar con claridad. Fue cuando el sonido de una sirena cortó el silencio de la carretera. Al principio, pensé que era solo un sonido lejano, pero pronto se hizo más fuerte y más cercano. No podía creerlo. Un coche patrulla se acercaba, pero no entendía cómo podía ser una coincidencia tan perfecta. El asaltante que estaba en mi ventana miró al coche de policía con los ojos desorbitados y de inmediato hizo un movimiento para alejarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, la patrulla ya estaba junto a nosotros, y el policía, al darse cuenta de la situación, intervino. Ordenó a los hombres que se alejaran, y en segundos, la tensión que antes dominaba el aire se transformó en un caos frenético. Los ladrones intentaron correr de nuevo al coche, y al mismo tiempo comenzaron a disparar a los policías. El tiroteo fue rápido y aterrador. El policía al frente no dudó en actuar, y los asaltantes no pudieron reaccionar con la rapidez necesaria. En menos de un minuto, todo se resolvió. Uno de ellos murió al instante, y el otro fue baleado en la pierna y se rindió. El sonido de la policía arrestando a ese hombre fue un alivio instantáneo para mí. Estaba en shock, pero al mismo tiempo, aliviado de saber que mi familia estaba a salvo. Después de lo ocurrido, salimos del coche y uno de los policías se acercó a preguntarnos si estábamos bien. El aire parecía más liviano ahora, aunque mi mente aún trataba de procesar todo lo que había pasado. La policía hizo algunas preguntas rápidas, pero apenas podía articular mis respuestas. El miedo aún estaba visible en mi rostro y trataba de juntar las piezas de lo que acababa de suceder. Sentí el alivio empezar a invadirme, pero la tensión en mi cuerpo no desaparecía. Mi esposa seguía en estado de shock, y los niños, aunque seguros, estaban visiblemente asustados, con los ojos fijos en mí, como si esperaran alguna explicación. Traté de calmarlos, diciéndoles que todo estaba bien, que lo peor ya había pasado, pero incluso con mis palabras, el silencio de la carretera y el peso de la situación seguían allí, observándonos como si esa escena nunca se fuera a borrar. Después de un rato, el policía nos explicó que estaba patrullando rutinariamente esa zona. Estaban alerta debido a algunos informes de actividades sospechosas, pero no se imaginaban encontrar algo tan grave. Tuvimos que acompañarlos hasta la comisaría y, después de aclarar todo, los policías se aseguraron de que estábamos bien y ofrecieron escoltarnos por un tiempo hasta salir de esa zona más aislada. Agradecimos, pero con la cabeza aún en caos. Mi único deseo era seguir viaje y olvidar lo que había pasado. Mientras la patrulla nos seguía por algunos kilómetros, no podía dejar de pensar en cómo todo podría haber terminado de manera muy diferente
Si la policía no hubiera aparecido en ese momento, el miedo se instaló definitivamente en mí, y el viaje, que antes parecía solo una aventura, se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de no subestimar la seguridad, especialmente en las carreteras más desiertas. Se suponía que iba a ser la luna de miel de mis sueños, solo yo y Lucas, lejos de todo, en las montañas de la Serra Gaucha. Elegimos un chalet aislado, con vista a los árboles y la tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer. El clima estaba perfecto, un agradable fresquito, el olor a tierra mojada y el silencio solo interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando con fuerza. Pasamos los días explorando senderos y disfrutando de la gastronomía local. Pero esa noche el viento parecía más fuerte y la lluvia golpeaba contra las ventanas de manera casi agresiva. Ambos cansados de la caminata nos acurrucamos en la habitación, viendo televisión, aprovechando el calor del calentador. Todo estaba tan tranquilo hasta que escuchamos esos golpes. El sonido venía de la puerta, como si alguien estuviera martillando afuera. Miré a Lucas, que estaba acostado a mi lado, y él me hizo un gesto para que fuera a ver qué pasaba. Fui hasta la puerta, sin preocuparme, pensando que sería algún vecino o la persona encargada de los chalés. La lluvia seguía cayendo fuerte sobre las ventanas, pero el sonido de los golpes era muy claro. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre empapado, completamente mojado, con los ojos perdidos, como si estuviera en desesperación. Pidió refugio, pero había algo en su expresión que me dejó inmediatamente incómoda. Algo no parecía bien. Sin saber qué hacer, le pedí que se apartara, pero el hombre no se movió. Empezó a insistir, diciendo que necesitaba ayuda, que estaba perdido en la tormenta. Mi intuición me decía que no lo dejara entrar, así que, con firmeza, le dije que no podía ayudarlo, pero él no parecía entender. Cuando me giré para cerrar la puerta, él avanzó con una fuerza aterradora, empujándola con los hombros, tratando de entrar. Grité por Lucas, que vino corriendo y me tiró hacia atrás mientras el hombre seguía forzando la entrada. Su rostro estaba retorcido de rabia y gritaba palabras inconexas que no pude entender debido al ruido de la lluvia y a mi corazón acelerado. Lucas intentó sostener la puerta, pero el hombre era fuerte y parecía decidido a entrar. Después de un gran esfuerzo, Lucas logró cerrar la puerta y cerrarla con llave. Corrimos hacia la habitación, pero sabíamos que la puerta era frágil, y él seguía golpeando con tanta fuerza que parecía que iba a destrozarla en cualquier momento. Fue entonces cuando Lucas recordó el arma que había traído para seguridad personal. Siempre pensé que era un exceso que él llevara eso, pero en ese momento no lo cuestioné. Sacó el revólver de la mochila mientras yo intentaba llamar a la policía, pero la llamada no se completaba, probablemente debido a la tormenta. Todo estaba sucediendo muy rápido y el miedo me consumía. El ruido de los golpes en la puerta se hizo aún más fuerte, como si el hombre estuviera usando algo para tratar de forzarla. Lucas apuntó el arma hacia la puerta, gritando al hombre que se fuera, pero parecía que no lo escuchaba, o simplemente no le importaba. El pánico me invadió, pero sabía que no podíamos dejar que el hombre entrara. Cuando finalmente rompió la puerta, Lucas dio un paso al frente y, con el arma aún en mano, le exigió que se detuviera. El hombre no parecía sorprendido, ni siquiera intimidado. Al contrario, dio un paso más, como si fuera a entrar de todas formas.
Fue en ese momento cuando mi instinto de supervivencia se apoderó de mí, y de un impulso me lancé entre ellos, logrando empujar al hombre hacia atrás con una fuerza que no sabía qué tenía. No sé qué hubiera pasado si Lucas no hubiera estado allí para protegerme, pero actuó rápido, inmovilizando al hombre hasta que cayó al suelo, completamente desorientado. Con la ayuda de mi esposo, pudimos mantenerlo hasta que llegaron los policías, y el hombre no intentó resistirse más. Estaba visiblemente descontrolado, pero, al mismo tiempo, no parecía tener fuerzas para luchar. Cuando finalmente llegó la policía, nos tranquilizaron y se llevaron al intruso. No podía dejar de temblar, y hasta ahora siento como si hubiera estado en una pesadilla que no puedo olvidar. Al principio, parecía que el mundo estaba en cámara lenta, y todo lo que podía pensar era, ¿por qué no se fue? La sensación de impotencia y miedo me acompañó durante mucho tiempo, y me costó mucho entender lo que realmente sucedió. Lo más aterrador de todo fue descubrir quién era el hombre. Cuando la policía lo identificó, nos enteramos de que tenía antecedentes penales y estaba atravesando serios problemas personales. Nada que justifique lo que hizo, claro, pero eso dio una explicación a su comportamiento irracional y agresivo. Estaba huyendo de algo, pero no tuvimos tiempo de saber exactamente qué, ya que los policías se enfocaron en apartarlo lo más rápido posible. En el fondo, me sentí aliviada de que no nos hubiera hecho más daño, pero la sensación de que el peligro estuvo allí todo el tiempo, a solo unos metros de distancia, me dejó un peso enorme en el pecho. La posada, después de todo lo sucedido, revisó los protocolos de seguridad y, como disculpa, nos ofreció la estadía gratuita. Al principio, Lucas y yo no sabíamos qué hacer. La luna de miel se había transformado en una pesadilla, y la idea de quedarnos allí, en un lugar que debería ser tranquilo, parecía extraña. Pero, después de hablar, decidimos no dejar que esa noche arruinara nuestro viaje. El miedo todavía estaba muy presente, pero tratamos de concentrarnos el uno en el otro, en lo que aún podíamos disfrutar juntos. A veces, el miedo es algo que se supera solo con la presencia de la persona correcta a tu lado. Estábamos buscando algo diferente, ¿sabes? Mi marido y yo siempre hemos disfrutado explorar lugares más tranquilos, lejos de esas playas llenas y muy concurridas. Cuando encontramos una ruta alternativa en un mapa, la promesa de una playa aislada, lejos de cualquier bullicio, fue irresistible. El cielo estaba nublado, lo que le daba un tono algo sombrío al paisaje, pero no nos importó. Incluso pensamos que eso le daría un toque más especial al día. Comenzamos a conducir por la carretera secundaria, y todo parecía tan tranquilo, incluso extraño de lo silencioso que estaba. No había nadie por allí. Solo el sonido del viento golpeando los árboles y el ruido del motor del coche llenaban el aire. Todo estaba bien hasta que la carretera empezó a estrecharse y volverse más empinada. Con cada curva, el terreno parecía más accidentado, y la vegetación a su alrededor se cerraba, creando un ambiente aún más aislado. Pasamos por algunos letreros que indicaban que estábamos en una zona remota, sin muchas opciones de ayuda cerca. Fue entonces cuando vimos el coche. Estaba estrellado contra un árbol, con la carrocería toda abollada, como si hubiera perdido el control y se hubiera estrellado allí, pero no parecía haber nadie cerca. Mi marido decidió salir a echar un vistazo, aunque yo le pedí que no lo hiciera, y yo me quedé dentro del coche, con un nudo en el estómago. Una sensación de incomodidad me invadió.
Pero lo peor aún estaba por venir. Mi marido se alejó del coche, caminando hacia el vehículo estrellado, y yo me quedé allí, mirándolo irse. El viento parecía haber aumentado, y el silencio se volvía insoportable. De repente escuché algo extraño, como un crujido proveniente de detrás de la vegetación. Algo no estaba bien, y mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía qué era, pero sentí una presión creciente. Entonces, de reojo, vi algo moviéndose en la vegetación. Cuando miré con más atención, vi dos figuras agachadas, casi camufladas entre los arbustos. Estaban allí, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Y lo que más me llamó la atención fue lo que sostenían, algo grande y metálico. Parecían machetes. El shock fue inmediato. Mi cuerpo se paralizó por un momento. No podía creer lo que estaba viendo. Mi marido también se dio cuenta de las figuras, y cuando dio algunos pasos hacia ellas, fue en ese momento que se movieron de manera sutil, pero amenazante. No sabía si eran personas heridas, si tenían alguna intención, o si simplemente estaban allí por coincidencia. Pero lo cierto es que esa situación no tenía sentido, y la sensación de peligro era palpable. No sabía qué hacer. Miré a mi marido, que ya se estaba dando vuelta para regresar al coche, con una expresión de pánico, y fue en ese momento que corrió hacia mí, sin mirar atrás. Entró al coche, rápidamente, con los ojos fijos en el retrovisor. Casi no podía respirar. El miedo me paralizaba. El coche estaba encendido, y arrancó sin perder tiempo, acelerando tan rápido que sentí el estómago revolverse. La carretera que antes parecía tranquila, ahora parecía un laberinto, con la vegetación cerrando aún más el camino. Miré hacia atrás, esperando ver aquellas figuras aparecer, pero lo que vi fue un vacío, un silencio profundo. Mi marido, con el rostro pálido, conducía con una determinación frenética, sin importarle las curvas cerradas ni el riesgo de perder el control del coche. Solo quería salir de allí, y yo estaba igualmente desesperada por escapar de ese lugar. El clima cambió por completo. Ya no había más ese misterio que antes parecía intrigante. Ahora era solo miedo, puro y simple. No teníamos idea de quiénes eran esas personas, ni qué hacían allí. La carretera parecía interminable, pero finalmente, a lo lejos, pudimos ver una estación de servicio, con luces débiles parpadeando en la oscuridad. No lo pensamos dos veces. Mi marido dio un giro brusco y estacionó en la primera bomba disponible. Estábamos jadeantes, aún sin poder procesar completamente lo que había sucedido. La sensación de estar en un lugar seguro fue un alivio, pero el miedo seguía devorándome por dentro. El atendente de la estación nos miró con curiosidad cuando nos acercamos, pero algo en nuestra expresión le hizo darse cuenta de que algo estaba mal. Intentamos contar lo que había sucedido de manera clara, pero las palabras salían temblorosas. El atendente escuchó en silencio, sin interrumpir, solo observándonos con una expresión que parecía mezclar curiosidad y preocupación. Cuando terminamos de hablar, pareció dudar por un momento, mirando hacia un lado, como si ponderara qué decir. Finalmente, nos indicó la dirección de un pequeño pueblo, señalando que la comisaría quedaba allí. Su voz parecía calmada, pero había algo en la forma en que nos miró que me dejó incómoda, como si ya hubiera escuchado relatos similares antes. «Sigan adelante y luego a la derecha», nos dijo, y sin más palabras, se giró para continuar con su trabajo. Mi marido, aún en shock, arrancó el coche, y ni siquiera discutimos sobre ir a la comisaría. Era como si esa fuera la única opción.
Necesitábamos informar lo que había pasado, como si de alguna manera eso diera sentido a lo que estábamos viviendo. Cuando finalmente llegamos a la comisaría, nos atendió un policía que parecía más interesado en los detalles que en tranquilizarnos. Anotó todo lo que decíamos, pero no hizo muchas preguntas. «Tranquilos, están en una zona segura ahora», fue lo que nos dijo al final. Pero por dentro sabía que nada sería más seguro que estar lejos de esa carretera, lejos de todo lo que pasó ese maldito día. Después de salir de la comisaría, la sensación de alivio fue momentánea. La ciudad parecía tan normal, tan alejada de lo que habíamos vivido, pero era imposible olvidar lo que habíamos presenciado. Decidimos continuar nuestro viaje, aunque la playa aislada que tanto queríamos visitar ya no tenía importancia. Nuestra búsqueda de tranquilidad se había transformado en una pesadilla que, a pesar de todo, tratábamos de dejar atrás. Cada kilómetro recorrido, mi mirada se fijaba en las carreteras alrededor, como si esa sensación de estar siendo observados nunca se fuera. Aún hoy, pienso en esa carretera, en las figuras agachadas detrás de los arbustos y en los machetes que sostenían con tanta calma. ¿Qué hacían allí? ¿Por qué estaban escondidos de manera tan misteriosa? Nunca lo supimos, y tal vez sea mejor así. Lo que pasó ese día, en esa carretera desierta, cambió algo en nosotros. Aunque intentamos seguir adelante y disfrutar el resto de las vacaciones, los ojos siempre estaban alerta y el miedo de alguna manera seguía con nosotros. No sé qué era ese coche estrellado ni esas figuras, pero algo me dice que no fue una coincidencia y, sinceramente, espero nunca más volver a esa carretera. Yo tenía apenas 17 años en ese entonces y estaba en la cima de mi adolescencia. Mi vida giraba en torno a la escuela, mis amigas y, por supuesto, la ansiedad por las vacaciones. Fue entonces cuando mis amigos y yo decidimos embarcarnos en un crucero por el Caribe. Se suponía que sería el viaje de nuestros sueños, una semana entera de fiestas, playas paradisíacas y momentos inolvidables. La promesa de diversión parecía irresistible, y no podía esperar para dejar atrás el estrés de los exámenes y disfrutar de cada segundo. Nunca imaginé que eso acabaría convirtiéndose en una pesadilla. El viaje comenzó como esperaba, lleno de sol, música y diversión. Durante los primeros días exploramos las islas, nos divertimos en las fiestas y nos relajamos en las playas de arena blanca. Sin embargo, pronto, algo comenzó a incomodarme. Todavía estaba tratando de acostumbrarme a la inmensidad del barco y la cantidad de gente, cuando empecé a notar a un hombre extraño observándome. Parecía estar en todos los lugares a los que iba. No era una coincidencia, realmente me seguía. Trataba de no prestarle mucha atención, pensando que podría ser solo mi imaginación o un malentendido. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más aparecía. Fue durante una excursión a una de las islas, cuando estábamos explorando una pequeña ciudad local, que la sensación de estar siendo vigilada se hizo más evidente. Estábamos paseando por la playa, tomando fotos y riendo, pero no podía dejar de notar a ese hombre, de mediana edad, cabello oscuro y una sonrisa algo forzada. Siempre estaba a una distancia, pero me miraba de una manera tan intensa que parecía que podía ver a través de mí. Al principio pensé que solo era un turista, pero su comportamiento comenzaba a inquietarme. Algo no estaba bien. Al día siguiente, estaba saliendo de mi habitación para encontrarme con mis amigas cuando él apareció. De repente, estaba frente a mí,
con una sonrisa aún más extraña en el rostro. «Hola», dijo con un tono que no sabía describir. Era como si supiera algo que yo no sabía. Traté de ser educada, pero la sensación de incomodidad me dominaba. Siguió hablando, preguntando cosas triviales sobre mi viaje, y luego la situación tomó un giro completamente inesperado. Me dijo que tenía algunos regalos para mí y que, si aceptaba cenar con él esa noche, podría recibir algo muy especial. Me congelé. No sabía qué hacer. El hombre estaba allí, frente a mí, hablando con una calma perturbadora, como si eso fuera la solicitud más natural del mundo. Rechacé educadamente, pero él insistió. «Realmente me gustaría conocerte mejor, y creo que también te gustarán mis regalos». ¿Qué estaba diciendo? Ya no sabía cómo reaccionar. Mi cabeza estaba a 1000 por hora, y algo dentro de mí gritaba que debía salir de allí lo más rápido posible. Entonces, sin decir más, simplemente me di la vuelta y corrí hacia el ascensor, sintiendo mi corazón acelerado. Durante los 2 días siguientes, traté de evitar cualquier tipo de contacto con ese hombre, pero él siempre estaba allí, en algún rincón del barco, como si me estuviera esperando. No podía quitarme la sensación de estar siendo observada. Fue en el salón de fiestas, en una noche especialmente concurrida, cuando apareció de nuevo. Se acercó con esa sonrisa perturbadora, y esta vez mi miedo se convirtió en desesperación. Ya no sabía qué quería de mí, pero una cosa estaba clara. Tenía que confrontarlo. Respiré hondo, me giré hacia él y sin poder contener la ansiedad, grité: «¡Deja de seguirme! ¿Qué quieres de mí?». La sala entera quedó en silencio. Todos nos miraron. Fue un momento surreal. La gente comenzó a acercarse, preguntando qué estaba sucediendo, algunos con curiosidad, otros con evidente incomodidad. Yo, temblando, les dije que me había estado acosando desde el principio del viaje y que quería que se fuera. En pocos minutos, algunos de los pasajeros fueron a llamar a los guardias de seguridad. El hombre intentó mantener la calma, pero su sonrisa ya no era la misma. Vi su mirada cambiar, pero no dijo ni una palabra. Los guardias lo acompañaron hasta la salida del salón, y antes de desaparecer, me lanzó una última mirada, algo que nunca olvidaré. Era como si hubiera perdido una batalla, pero algo en el fondo de sus ojos me decía que no se rendiría tan fácilmente. Después de ese incidente, nunca más vi a ese hombre. Lo que le ocurrió, no lo sé, y para ser honesta, ni quiero saberlo. El crucero siguió su curso hasta el último día, y aunque trataba de convencerme de que todo había sido solo un susto, la imagen de ese hombre todavía viene a mi mente a veces, con esa sonrisa repulsiva y su mirada maliciosa. Desde ese viaje, todavía me pongo algo paranoica con los hombres. Si noto que algún hombre me está mirando demasiado, empiezo a sentir miedo y a sudar. Hoy ya estoy casada y le conté a mi marido esta historia. Se enfureció y me dijo que, si alguien se acerca a mí o a nuestras hijas, que le avise inmediatamente. Alquilamos ese chalet porque prometía exactamente lo que necesitábamos: aislamiento, tranquilidad y la oportunidad de desconectarnos del ruido y el caos de Londres. Éramos solo nosotros 4: Thomas, Amelie, Lucas y yo. Cuando llegamos ese frío viernes por la mañana, el lugar parecía sacado directamente de una postal. Escondido en lo profundo de un bosque alpino suizo, era perfecto. Nieve espesa cubriendo el suelo, aire tan puro que quemaba los pulmones, y un silencio tan absoluto que resultaba casi desorientador.
El pueblo más cercano estaba a unos 15 minutos en coche por un camino sinuoso, y no había un solo vecino en kilómetros. Este lugar es demasiado perfecto, bromeó Amélie con su característico humor oscuro mientras descargábamos el coche. Seguro que se convierte en una película de terror. Lucas rió, asegurando que él sería la primera víctima, mientras Thomas ponía los ojos en blanco. En ese momento, yo también me reí, pero sus palabras quedaron resonando. Había algo en ese silencio absoluto que me incomodaba, aunque lo atribuí a los nervios típicos de alguien acostumbrado a la ciudad. El fin de semana comenzó según lo planeado. Hicimos caminatas cortas, cocinamos comidas elaboradas y nos reímos junto a la chimenea mientras Lucas destrozaba su intento de fondue. Amélie llenó su cámara de fotos, insistiendo en que la luz en las montañas tenía algo de otro mundo. El lunes, Thomas y yo fuimos al pueblo por más provisiones, dejando a Lucas y Amélie relajándose en el chalet. Cuando regresamos esa noche, nos encontramos con la primera nota en la puerta principal. Un trozo de papel arrugado con letras torcidas y apresuradas que decía: «Cuidado con quien está mirando». Asumimos que era una broma. Lucas se rió, inventando teorías absurdas sobre tradiciones locales, pero el rostro de Amélie se puso pálido. «No hay huellas», murmuró con voz casi inaudible mientras miraba la nieve intacta que rodeaba el chalet. Esa observación me hizo un nudo en el estómago, pero decidimos ignorarlo. Pretender que no nos molestaba era más fácil que enfrentarnos a lo que podría significar. Esa noche, sin embargo, el ambiente cambió. El calor del chalet se volvió opresivo, su silencio ahora sofocante. Conversamos durante la cena, pero las palabras sonaban vacías. Cada chisporroteo del fuego y cada crujido de las vigas de madera nos hacía sobresaltarnos. Pensé en revisar los alrededores, pero la oscuridad tras las ventanas apagó mi valentía. El martes por la mañana, la fachada de normalidad se rompió. La segunda nota estaba dentro del chalet, doblada cuidadosamente sobre la mesa de la cocina. «No deberían estar aquí». La mano de Amélie temblaba mientras la sostenía. Habíamos cerrado todas las puertas y ventanas antes de acostarnos. Esto no era una broma, y ya nadie podía fingir lo contrario. Lucas y Thomas revisaron cada rincón del chalet, pero no encontraron nada fuera de lugar. Y eso era aún peor. Que no hubiera nada extraño significaba que alguien había estado allí y se había ido sin dejar rastro. Esa noche, cada crujido del chalet se sentía amplificado. Lucas puso una silla contra la puerta principal, como si sirviera de algo. Amélie se negó a apagar las luces del salón. Yo fui la última en ir a la cama y, aún así, me quedé despierta, con los oídos atentos a cualquier sonido inusual. Cerca de las 3 de la madrugada, lo escuché. Pasos lentos y deliberados, crujidos en la nieve afuera. Mi pecho se tensó. Mi cuerpo quedó paralizado. La curiosidad me desgarraba, incluso mientras el miedo me gritaba que me quedara quieta. Finalmente, me obligué a acercarme a la ventana. La cortina estaba parcialmente abierta. Por un momento, deseé cerrarla y fingir que no había oído nada. Pero miré. Afuera, bajo la tenue luz del porche, había una figura, inmóvil. Se encontraba al borde del claro, justo fuera del alcance de la luz, como si hubiera estado esperando allí. La capucha cubría su rostro, pero su altura y postura parecían extrañamente rígidas. Contuve la respiración mientras intentaba distinguir algún detalle, pero no había ninguno. Solo la silueta, alta y sin rostro, con las manos metidas en los bolsillos. No se movía, pero cuanto más lo miraba,
más segura estaba de que me estaba observando directamente. Mi pecho se contrajo. No pude llamar a los demás. Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. En su lugar permanecí congelada, esperando que fuera un truco de las sombras o una cruel ilusión. Pero no lo era. Después de lo que pareció una eternidad, la figura se giró, lenta y deliberadamente, y desapareció en el bosque. No corrió ni se apresuró. Simplemente se desvaneció en la oscuridad, dejándome temblando junto a la ventana. A la mañana siguiente, conté lo que había visto. Lucas intentó reírse, sugiriendo que era un excursionista perdido, o quizás una sombra proyectada por los árboles. Pero vi la duda en sus ojos, como su sonrisa no llegaba a ser auténtica. Amelís ni siquiera bajó a la mesa. Se quedó acurrucada en la cama, con el rostro pálido apenas visible bajo un montón de mantas. Cuando Lucas y Thomas decidieron revisar los alrededores del chalet, me quedé dentro con Amélie. Ella miraba fijamente la chimenea apagada, en silencio, con los ojos fijos en los troncos carbonizados, como si contuvieran respuestas. Cuando los demás regresaron, sus rostros estaban serios. Habían encontrado huellas. Grandes impresiones en la nieve rodeaban el chalet en un patrón errático y circular. Lo que más nos inquietó fue el punto de inicio. Ninguno. Las huellas no venían del bosque ni se alejaban, simplemente aparecían, rodeaban la casa y luego se desvanecían entre los árboles. Lucas sugirió que era un cazador, pero su voz vaciló y nadie lo contradijo. No queríamos admitir lo que todos estábamos pensando. Esa noche debatimos irnos. El chalet, antes acogedor, se sentía opresivo, con sus paredes demasiado cerca y su silencio asfixiante. Entonces llegó la tercera nota, deslizada por debajo de la puerta. Llevaba el nombre completo de Amélie, seguido de una sola frase críptica escrita con esa caligrafía irregular. «Tú sabes lo que hiciste». Su rostro se puso pálido, mientras miraba la nota, sus manos temblando. «No sé qué significa esto», dijo, su voz apenas audible. Pero algo en su expresión, algo reservado, me hizo cuestionarla. Lucas intentó aliviar la tensión con una broma, pero nadie rió. El mensaje era demasiado personal, demasiado deliberado. Empacamos en silencio, nuestras manos temblorosas mientras metíamos nuestras cosas en las maletas. Afuera, mientras cargábamos el coche, Thomas se detuvo en seco. «Esperen», murmuró, señalando el suelo. La nieve, que había comenzado a caer más temprano, estaba intacta alrededor del vehículo, sin huellas, sin marcas de neumáticos. Estaba prístina, como si el coche hubiera sido colocado allí por alguna fuerza invisible. No nos quedamos a cuestionarlo. Lucas pisó el acelerador, y el chalet desapareció tras nosotros, tragado por el bosque. El camino al pueblo fue un borrón de tensión. La nieve se espesaba, amortiguando el mundo exterior, y el camino parecía cerrarse a nuestro alrededor en cualquier momento. Amélie permanecía en silencio en el asiento trasero, aferrada a su manta como si fuera un salvavidas. Thomas y yo nos turnábamos para escanear el bosque, nuestros ojos desesperados por detectar algún movimiento. Pero el bosque estaba quieto, demasiado quieto. La ausencia de sonido se sentía incorrecta, como si algo nos siguiera justo fuera de nuestra percepción. Cuando llegamos al pueblo, fuimos directamente a la policía. Les contamos todo, las notas, la figura, las huellas. El escepticismo del oficial se desvaneció mientras hablábamos, reemplazado por algo que parecía inquietud. Admitió que ya había habido informes antes. Otros turistas que se habían hospedado en ese chalet,
que habían visto cosas, recibido mensajes, sentido que los observaban. Nunca se había encontrado evidencia, ni se había identificado a ningún sospechoso. Sus palabras no ofrecieron consuelo, solo la escalofriante realización de que lo que sea que rondaba ese lugar estaba más allá de cualquier explicación. De vuelta en Londres, ninguno de nosotros habló del tema. La experiencia se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. Amélie, antes el alma del grupo, se volvió callada y retraída. Lucas intentó bromear al respecto, pero su humor se sentía forzado. En cuanto a mí, no podía sacudirme la sensación de que no había terminado. Cada sombra, cada sonido desconocido, me devolvía a esa noche. Lo peor, aún no sé por qué ocurrió. No había lógica, ni resolución, solo el miedo persistente y la certeza de que algunas cosas no pueden entenderse, y mucho menos escaparse.